Después del divorcio, la mujer se quedó sola con su pequeña hija. Nadie quería contratarla, y por desesperación consiguió trabajo en una gasolinera. Una de las noches, después de repostar un carro todoterreno, notó como a un hombre se le cayeron las llaves del bolsillo. «Espere. Se le han caído», gritó la mujer y enseguida se quedó en silencio al fijarse en el llavero. El millonario que se acercó se quedó helado al ver lo que la mujer le estaba mostrando. Gwen Stacy estuvo casada con Neo durante 6 años. Todo ese tiempo soportó insultos, humillaciones e incluso golpes por su parte. Y él se consideraba a sí mismo un regalo del destino que había que merecer. Y un día decidió abandonar a la familia. Gwen estaba sentada en el borde de la cama infantil, meciendo en brazos a la pequeña Catherine, de 4 años. La niña ardía como un carbón encendido. Sus mejillas estaban encendidas por un rubor enfermizo y su respiración se había vuelto rápida e irregular. «Mamá, me siento mal», susurró la pequeña con voz lastimera, apoyando su carita en el hombro de su madre. «Aguanta un poquito, cariño, ahora el medicamento hará efecto y te sentirás mejor». Gwen apretó a su hija contra sí, intentando transmitirle al menos un poco de su calor, de su seguridad. Lanzó una mirada al frasco de antipirético sobre la mesita de noche. El líquido rosado apenas cubría el fondo, quedaba para una, como mucho 2 tomas. El termómetro marcaba 38,7. Alto, pero no crítico. Gwen se repetía ese mantra una y otra vez, tratando de calmarse. Empapó una toalla con agua fresca y la colocó sobre la frente de su hija. Catherine sollozó suavemente. «Tranquila, mi sol, todo irá bien. Mamá está aquí». En ese momento, la cerradura de la puerta de entrada hizo clic. El corazón de Gwen empezó a latir con más fuerza, como si intentara salirse del pecho. Instintivamente agudizó el oído, tratando de adivinar por los pasos, por la forma en que se cerró la puerta, el estado de ánimo de su marido. En 6 años de matrimonio había dominado ese arte a la perfección. Era una cuestión de supervivencia. Los pasos pesados se acercaban. Neo no se quitó los zapatos, mala señal. Significaba que el día había sido malo. Significaba que estaba enfadado. Gwen se encogió involuntariamente, apretando con más fuerza a Catherine contra su pecho. La puerta del cuarto infantil se abrió de golpe. En el umbral apareció Neo, un hombre alto y de anchos hombros, de 32 años, con el cabello oscuro y unos fríos ojos grises. En otro tiempo, Gwen pensaba que esos ojos eran hermosos. Ahora le parecían helados, privados de toda calidez. «Ah, así que aquí estás», murmuró, recorriendo con la mirada a su esposa y a su hija. «¿Por qué no hay cena en la mesa?» Gwen tragó saliva, procurando hablar lo más bajo y calmadamente posible. «Catherine se enfermó. Tiene fiebre alta. No tuve tiempo, perdóname, ahora se sentirá un poco mejor y la calentaré». «Eso tenías que haberlo hecho antes de que yo llegara». La voz de Neo se volvió más dura. «Me tienes harto. Siempre encuentras alguna excusa. Que si te duele la cabeza, que si la niña está enferma, que si inventas cualquier otra cosa». «Neo, no estoy inventando nada. Mírala tú mismo». Gwen giró un poco a su hija para que su marido pudiera ver el rostro enrojecido de la pequeña. «¿Y qué? Los niños se enferman. Eso no es motivo para olvidar tus obligaciones». Cruzó los brazos sobre el pecho. «¿Sabes? Yo trabajo todo el día como un condenado, mantengo a esta familia, y llego a casa ¿y qué? La cena no está lista, no hay ningún respeto». Gwen sintió como algo se contraía dentro de ella. Había escuchado esas conversaciones unas 100 veces, si no más. Pero hoy había algo nuevo en la voz de Neo. «Ya está», se pasó la mano por el rostro, «no voy a seguir soportando esto.
Me voy de ti. El tiempo pareció detenerse. Gwen miraba a su marido, incapaz de creer lo que había oído. El corazón le latía en la garganta, la sangre golpeaba en las sienes. En su cabeza giraba un carrusel de pensamientos, cómo viviría con su hija sin un sustento, de donde sacar dinero, cómo pagar el alquiler, con que alimentar a la niña. Sí, había soportado humillaciones y golpes, escondía los moretones bajo la ropa, ocultaba las lágrimas en la almohada por las noches. Pero al menos él mantenía a la familia. Les daba un techo sobre la cabeza, comida en la mesa. ¿Cómo que te vas? La voz de Gwen temblaba. ¿A dónde? ¿Y nosotros qué? Las lágrimas brotaron solas en sus ojos. Ni siquiera intentó contenerlas. Escucha, no tengo por qué rendirte cuentas. La voz de Neo se volvía cada vez más furiosa, claramente se estaba exaltando. Te advertí que no me estuvieras molestando. ¿Cuánto más? Estoy cansado de tu eterno llanto, de que siempre estés insatisfecha con algo. No me quejo, solo. Cállate. Rugió de tal manera que Catherine se estremeció en brazos de su madre y rompió a llorar. Eso es exactamente lo que siempre haces. Por fin encontré a alguien que me valore como merezco. Que esté agradecida por lo que hago. Y no una vaca eternamente insatisfecha. Gwen aspiró aire de manera convulsiva. Así que había otra mujer. Siempre había sospechado que tarde o temprano ocurriría. Neo solía quedarse hasta tarde en el trabajo, olía a perfumes ajenos, y en sus camisas aparecían marcas de lápiz labial de un tono que no era el suyo. Así que es eso, intentó conservar al menos una pizca de dignidad. ¿Y qué hay de tu hija? Catherine sollozaba, escondiendo el rostro en el hombro de su madre. No entendía lo que estaba pasando, pero sentía la tensión. Aún habría que demostrar que es mía, escupió Neo con desprecio, lanzando una mirada al niño que lloraba. Esas palabras golpearon a Gwen con más fuerza que cualquier golpe físico. Abrió los ojos de par en par, sin poder creer lo que estaba oyendo. ¿Cómo puedes decir eso? Sabes perfectamente que Catherine es tu hija. Estuviste conmigo en la maternidad, fuiste el primero en tenerla en brazos, tú. Un nudo le subió a la garganta, impidiéndole terminar la frase. ¿Y cómo voy a saber yo con quién andabas revolcándote? Sonrió Neo con frialdad. ¿Tal vez con el vecino? ¿O con alguien más? Yo nunca, tú eres el único hombre en mi vida, susurró Gwen, sintiendo como las lágrimas corrían por sus mejillas. El único. Ajá, claro. En fin, no tengo tiempo para discutir esto. Se dio la vuelta y se fue al dormitorio. Gwen escuchó cómo abría el armario, cómo traqueteaban las perchas. Catherine lloraba cada vez más fuerte. SHHH, pequeña, SHHH, Gwen mecía a su hija, apenas conteniendo sus propios sollozos. Todo está bien, mi sol. Mamá está contigo. Colocó con cuidado a la niña en la cama, la tapó con la manta y besó su frente ardiente. Quédate quietecita, ahora vuelvo. Gwen se secó las lágrimas con el dorso de la mano y fue al dormitorio. Neil estaba metiendo cosas en una gran bolsa deportiva. Camisas, vaqueros, calcetines, todo volaba dentro sin ningún orden. Su vida se hacía añicos en 1000 pedazos, y él se marchaba como si fuera un viaje de trabajo cualquiera. Neil, por favor, la voz de Gwen temblaba. Dame al menos algo de dinero para empezar. Sabes que no tengo ni un centavo. El medicamento se está acabando, Catherine necesita un médico, necesita pastillas. Él se enderezó, lanzó otra camisa dentro de la bolsa y se giró hacia ella. Una sonrisa burlona jugaba en su rostro. Mira cómo has cambiado de tono, alargó las palabras. Ayer decías que me odiabas, que ojalá me muriera, y hoy estás dispuesta a suplicar de rodillas.
Yo no dije que ojalá te murieras, intentó protestar Gwen. Dije que estaba cansada de tus. No importa lo que hayas dicho, la interrumpió Neil. El hecho es que sin mí no eres nadie. Y tú lo sabes perfectamente. Gwen tragó saliva. El orgullo le exigía darse la vuelta y marcharse dando un portazo. Pero ante sus ojos estaba Catherine ardiendo de fiebre, la botellita de medicina casi vacía, el frigorífico vacío. No tenía elección. Sí, si es necesario, estoy dispuesta incluso a ponerme de rodillas, lo miró a los ojos, tratando de encontrar en ellos una chispa de humanidad. Sabes que no tengo trabajo. Y no tengo a quien pedirle prestado. Mi madre murió hace mucho, no conozco a mi padre, no tengo amigas. Tú mismo me prohibías comunicarme con nadie. Eso no eran prohibiciones, era cuidado, replicó Neil con desdén. No quería que alguien te enseñara cosas malas. Cerró la bolsa y se acercó a Gwen hasta quedar muy cerca. Ella sintió el olor familiar de su colonia mezclado con humo de tabaco. ¿Sabes qué, Gwen? Hablaba casi con ternura, pero en su voz se filtraba el veneno. Siempre has sido débil. Dependiente. Sin mí no eres nadie ni nada. Neo la agarró bruscamente del cabello, echándole la cabeza hacia atrás. Gwen ahogó un grito de dolor. Eso ya no es problema mío, le susurró al oído. ¿Lo entiendes? Soy libre. Y tú puedes irte a donde quieras. Incluso a la calle. La soltó, agarró la bolsa y se dirigió hacia la puerta. Gwen se quedó allí, con la mano apretando su dolorida cabeza, incapaz de moverse. Las lágrimas le nublaban la vista. Neo, espera. Le gritó. Dame un poco de dinero. Por favor. Se detuvo junto a la puerta, sin volverse. Para ti ya no hay nada, arrojó por encima del hombro y salió. Gwen oyó cómo se cerraba de golpe la puerta de entrada, cómo chasqueaba la cerradura. Se dejó caer al suelo en medio del dormitorio, rodeándose con los brazos. Los sollozos brotaban de su pecho sin control. 6 años. 6 años había aguantado. Esperando que cambiara, que todo mejorara. Creyendo sus promesas de que no volvería a levantarle la mano, de que sería mejor. Y él se fue. Las abandonó como a un juguete del que uno se cansa. Y ni siquiera dejó dinero para los medicamentos de su propia hija. Desde el cuarto infantil llegó el llanto de Catherine. Gwen se secó las lágrimas, se levantó sobre piernas temblorosas y fue hacia su hija. Fuera como fueran sus propios sentimientos, la niña necesitaba a su madre. En ese momento, ella era para Catherine el único apoyo en este mundo. Mamá ya viene, mi sol, dijo, esforzándose porque su voz sonara tranquila. Todo está bien, mamá está aquí. Tomó a la niña ardiente en brazos, volvió a colocarle la toalla fresca en la frente. Catherine se acurrucó en su hombro, sollozando. Gwen tarareaba suavemente una canción de cuna mientras mecía a su hija. Y ella misma pensaba solo en una cosa, ¿qué iban a hacer ahora? ¿Cómo sobrevivir sin dinero, sin trabajo, sin apoyo? No tenía respuestas. Solo miedo, frío y devorador. La noche se hacía interminable. Gwen no logró pegar ojo, sentada junto a la camita de su hija. Catherine se agitaba en sueños, se despertaba a menudo y lloraba. La fiebre a veces bajaba un poco y luego volvía a subir. Cada vez que la niña empezaba a gimotear, Gwen la tomaba en brazos, la mecía y le cantaba canciones de cuna con una voz ronca por las lágrimas. Las últimas gotas del antipirético se acabaron alrededor de las 3 de la madrugada. Gwen sacudió el frasco hasta extraer literalmente unas pocas gotas, las diluyó con agua y se las dio a su hija. Catherine las bebió obediente y volvió a apoyar la cabeza en el hombro de su madre. Mamá, me siento tan mal, susurró la niña. Lo sé, mi sol.
Aguanta un poquito más, por la mañana compraremos un medicamento nuevo y enseguida te sentirás mejor. Gwen decía esas palabras sin creerlas ella misma. ¿Por la mañana? ¿Con qué dinero? Su cartera estaba vacía. Completamente vacía. Neil siempre había controlado las finanzas, le daba cantidades estrictamente calculadas para la comida y lo más necesario. No había ahorros, no había ningún escondite. Él se aseguraba de eso. La mujer estaba en una situación absolutamente sin salida. Cuando empezó a clarear tras la ventana, Gwen acostó con cuidado a Catherine, que por fin se había dormido, y fue a la cocina. Había que pensar en algo. Urgentemente. Abrió el frigorífico, casi vacío. Unos cuantos huevos, un trozo de queso, un cartón de leche. Para 2 o 3 días, si se ahorraba. Gwen se preparó un té fuerte, ni siquiera añadió azúcar, estaba ahorrando. Se sentó a la mesa, sujetándose la cabeza con las manos. Las sienes le latían por la noche sin dormir, los ojos le ardían y en el alma había un vacío absoluto. No sabía cómo seguir viviendo. No lo sabía en absoluto. El reloj marcaba las 7:30 de la mañana. Gwen terminó el té ya frío y tomó una decisión. Solo había una persona a la que podía acudir, Tiffany, la vecina del tercer piso. Una mujer de unos 65 años, siempre amable, siempre con una palabra buena. A veces se encontraban en el portal y cambiaban un par de frases. Tiffany solía elogiar a Catherine, decía que era una niña muy bonita. Gwen sabía que la vecina había oído las peleas. Las paredes del edificio eran finas y Neon nunca se contenía. Varias veces Tiffany se había interesado con delicadeza por si todo estaba bien, si necesitaba ayuda. Pero Gwen siempre lo había negado, avergonzada de admitir que su vida se había convertido en una pesadilla. Ahora no había elección. Se lavó la cara con agua fría, intentando al menos arreglarse un poco. El rostro en el espejo estaba pálido, con ojeras oscuras, hinchado por las lágrimas. Gwen se pasó la mano por el cabello y se lo trenzó en una coleta descuidada. Se puso un suéter viejo, el único más o menos decente. Catherine seguía durmiendo. Gwen cerró suavemente la puerta del cuarto infantil y salió al portal. Subió al tercer piso. Se quedó un momento frente a la puerta, reuniendo valor. La mano le temblaba cuando presionó el timbre. Al cabo de un minuto, la puerta se abrió. En el umbral estaba Tiffany, una mujer bajita y corpulenta, con el cabello canoso recogido en un pulcro moño. Llevaba una bata de caza con flores y zapatillas suaves. Sus bondadosos ojos castaños miraron atentamente a Gwen. Gwen. ¿Tú? ¿Tan temprano? Se sorprendió la mujer. ¿Ha pasado algo? Tiffany, perdone que la moleste, Gwen tragó el nudo en la garganta. ¿Podría prestarme algo de dinero? La voz le temblaba. Un poco más y volvería a romper a llorar allí mismo, en el rellano. Tiffany la miró fijamente, y Gwen vio comprensión en esa mirada. La mujer se hizo a un lado. Pasa, cariño. No vamos a hablar en la escalera. Gwen entró en el pequeño apartamento. Estaba limpio y acogedor, olía a repostería fresca y a algo floral. En las paredes colgaban fotografías, una Tiffany joven con un hombre, luego con un niño, luego con los nietos. Ven a la cocina, ahora pongo el té, se afanaba la dueña de la casa. No hace falta, gracias, yo solo. Siéntate, repitió Tiffany con suavidad, pero con firmeza. Gwen se sentó obedientemente en la silla. La vecina puso la tetera, sacó 2 tazas, el azucarero y una bandejita con galletas. Se sentó frente a ella. Cuéntame. ¿Qué ha pasado? Gwen bajó la mirada, observando sus manos entrelazadas sobre las rodillas.
Empezar era tan difícil. Decir en voz alta que la habían abandonado, que se había quedado sin medios de subsistencia, que ni siquiera podía comprar medicina para su hija enferma. Sí, logró decir al fin. Neil nos dejó por otra mujer, sin dejarnos ni un centavo. Catherine tiene fiebre y no tenemos dinero en absoluto. Las palabras parecieron romper un dique. Gwen sintió como las lágrimas volvían a llenarle los ojos. El medicamento se acabó por la noche. No sé qué hacer. No tengo a quien pedir prestado. A nadie en absoluto. La voz se le quebró hasta convertirse en un susurro. Tiffany guardó silencio un momento, luego suspiró pesadamente. ¡Qué cabrón! Soltó ella de repente con una dureza inesperada, y Gwen incluso se estremeció ante una reacción así de una vecina que siempre había sido tranquila. Perdona la expresión, pero no se puede decir de otra manera. Abandonar a la esposa con un hijo enfermo y sin dinero, eso ni siquiera es de bestias, es algo que no entra en ninguna cabeza. Se levantó, apagó la tetera que ya había hervido y sirvió el agua en las tazas. No pasa nada, cariño. Tú saldrás adelante. La voz se volvió más suave, casi maternal. Al menos ya no volverá a levantarte la mano. Yo lo oía todo, no creas. Gwen se estremeció y sintió como las mejillas se le encendían de vergüenza. ¿Usted lo oía? Claro que lo oía. Las paredes son finas. Muchas veces quise intervenir, incluso pensé en llamar a la policía. Pero sé que en esos casos las esposas suelen defender a sus maridos tiranos. Tenía miedo de empeorarte las cosas. Tiffany acercó a Gwen una taza de té y unas galletas. Bebe, no te cortes. Y come un poco, seguro que no dormiste en toda la noche y no comiste nada. No puedo, susurró Gwen. Catherine está sola en casa, durmiendo. Yo solo necesito pedir prestado para el medicamento. Lo devolveré, seguro que lo devolveré, en cuanto. Quiso explicar que intentaría encontrar trabajo lo antes posible, que devolvería la deuda, que no era una mendiga. La mujer se levantó, abrió un cajón de la cómoda y sacó la cartera. Contó varios billetes. Toma, coge esto. 3,000. Alcanza para el medicamento y para algo más necesario. Tiffany, es demasiado. Gwen se echó hacia atrás. Yo necesito muy poco, para el antipirético y... que lo cojas, te digo. Vivo sola, tengo una pensión decente, 2 hijos y los 2 me ayudan. No me importa. Y deja que me quede con Catherine mientras vas a la farmacia. No se puede dejar sola a una niña, y menos estando enferma. Muchas gracias. Las lágrimas brotaron de los ojos de Gwen. Me está ayudando muchísimo. Se lo prometo, lo devolveré a la primera oportunidad. En cuanto encuentre trabajo, en cuanto cobre el sueldo. Tiffany la abrazó por los hombros. No llores, tontita. Todo irá bien. Ya lo verás. Ahora parece el fin del mundo, pero dentro de un mes mirarás atrás y entenderás que fue lo mejor que podía haberte pasado. Bajaron juntas al piso de Gwen. Catherine se despertó, estaba tumbada con los ojos abiertos, mirando al techo. Al ver a su madre y a la vecina, se puso alerta. Cariño, esta es Tiffany, nuestra vecina. Gwen se sentó en el borde de la cama. Se quedará contigo mientras yo voy a la farmacia a por el medicamento. ¿De acuerdo? ¿Vas a volver? Preguntó la niña en voz baja. Claro que volveré, Sol. Muy rápido. ¿Y papá volverá? La pregunta tomó a Gwen por sorpresa. Miró confundida a Tiffany y luego de nuevo a su hija. No, Catherine. Papá no volverá. Él ahora vive en otro lugar. ¿Por qué? Porque Gwen no sabía qué responder. ¿Cómo explicarle a una niña de 4 años que su padre las había abandonado? Porque a veces pasa, intervino suavemente Tiffany.
Pero lo más importante es que mamá siempre estará contigo. ¿Verdad, Gwen? ¿Verdad?, asintió Gwen, besando a su hija en la frente. Siempre. Se vistió rápidamente, agarró el bolso y salió casi corriendo del piso. Hasta la farmacia más cercana había unos 15 minutos a paso rápido. Gwen casi corría, apretando los billetes en el bolsillo. Dinero. Tenía dinero. Compraría el medicamento, compraría algo de comida. En la farmacia tomó un antipirético y algún jarabe barato para la tos, por si acaso. La farmacéutica, una mujer mayor con bata blanca, le aconsejó además llevar una solución para lavar la nariz. ¿El niño tiene fiebre alta?, preguntó con interés. Sí, asintió Gwen. Entonces, mucho líquido. Y si la fiebre no baja en 2 días, al médico, no lo deje pasar. De acuerdo, gracias. De camino a casa, Gwen entró en una pequeña tienda de comestibles. Compró pechuga de pollo, cereal, leche. Mentalmente contaba el dinero, pero no pudo negarse a comprar al menos algo nutritivo para su hija. Cuando regresó, Tiffany estaba sentada junto a Catherine leyéndole un libro. La niña escuchaba abrazando un conejo de peluche gastado. Ya volvió mamá, sonrió la vecina. Aquí Catherine y yo nos hemos conocido mejor. Me contó sobre su conejito pelucín. Muchísimas gracias, dijo Gwen, dejando las bolsas en el suelo. No se imagina lo agradecida que estoy. Cuenta conmigo, Gwen. Tiffany se levantó. Estoy sola, ¿a quién más voy a ayudar? Mis hijos ya crecieron, los nietos viven en otra ciudad. Así que, si pasa algo, llama a cualquier hora. Y también puedo quedarme con Catherine, si hace falta. Yo no sé cómo agradecérselo. Anda ya, la vecina hizo un gesto con la mano. Somos vecinas. La gente tiene que ayudarse entre sí. Cuando Tiffany se fue, Gwen le dio el medicamento a su hija y le preparó una ensalada nutritiva. Catherine comió un poco y volvió a dormirse. La temperatura empezó a bajar poco a poco. Y Gwen se sentó a la mesa con el teléfono y comenzó a buscar trabajo. Revisaba anuncios en los sitios web, llamaba a empresas. ¿Vendedora consultora? Se requiere experiencia en ventas. ¿Administradora? Horario irregular, fines de semana según necesidad. ¿Office manager? Se requiere formación superior en la especialidad. Hola, buenos días, llamo por el anuncio de la vacante de secretaria. Sí, la escucho. ¿Sigue siendo válida la oferta? Sí. ¿Tiene experiencia laboral? Sí, trabajé 3 años como asistente de dirección en... Bien. ¿Y tiene hijos? Gwen se quedó paralizada. Ya sabía a dónde llevaba esa pregunta. Sí, una hija. 4 años. Entiendo. Por desgracia, buscamos a alguien que pueda dedicarse por completo al trabajo. Hay horas extra, viajes. Con un niño pequeño eso es imposible. Pero yo. Se oyó el tono de línea cortada. Gwen dejó el teléfono sobre la mesa y se cubrió el rostro con las manos. Era ya el 7º rechazo. El 7º en 2 horas. Marcó el siguiente número. Y el siguiente. Y otro más. En todas partes la misma respuesta. En cuanto los empleadores se enteraban de que tenía una hija de 4 años, seguía inmediatamente una negativa educada. Un niño pequeño significaba bajas médicas, imposibilidad de quedarse después del trabajo, problemas constantes con la guardería. Para la noche, Gwen había llamado a 32 lugares. Resultado, 0. Estaba sentada en la cocina, mirando fijamente por la ventana. Afuera empezaba a oscurecer. Catherine dormía, la temperatura había bajado a 37,2. El medicamento estaba funcionando. En el refrigerador había comida.
pero todo eso solo solucionaba el problema por unos pocos días. ¿Y después qué? Gwen no tenía respuesta a esa pregunta. Ninguna en absoluto. El mes pasó volando en una interminable sucesión de entrevistas, rechazos y humillaciones. Gwen se levantaba temprano por la mañana, se arreglaba, intentaba parecer segura y competente. Dejaba a Catherine con Tiffany y se iba a otra entrevista más. Gracias por quedarse otra vez con ella, decía Gwen con tono culpable, entregándole a la vecina una bolsa con juguetes para la niña. Anda ya, Gwen, respondía Tiffany restándole importancia. Para mí es un placer. Catherine y yo nos lo pasamos muy bien juntas, ¿verdad, Sol? La niña asentía en silencio, abrazando su conejo de peluche. En las oficinas miraban a Gwen con atención evaluadora, hacían preguntas, revisaban el currículum. Y luego, inevitablemente, preguntaban, ¿tiene hijos? Sí, una hija, 4 años. Entiendo. La llamaremos. Pero nadie llamaba. Gwen comprendía que, con un niño pequeño, era una candidata indeseable. Los empleadores temían las bajas médicas, los permisos, la imposibilidad de quedarse después del trabajo o de trabajar un fin de semana. Una vez, en una entrevista, una mujer directiva fue más sincera. Mire, yo misma soy madre, la entiendo. Pero tengo un negocio. Necesito a alguien en quien pueda confiar. Y usted, con una hija de 4 años, es un riesgo constante. Hoy la niña tiene fiebre, mañana la guardería cierra por cuarentena, pasado mañana surge otra cosa. Lo siento, pero no. Gwen salió del edificio en silencio, bajó a la calle y rompió a llorar justo frente a la entrada del centro de negocios. Los transeúntes la rodeaban, sin querer involucrarse en el dolor ajeno. Y en casa la esperaba Tiffany con otro pastel y una mirada comprensiva. ¿Otra vez no te cogieron? No, Gwen se secó las lágrimas. En todas partes es lo mismo. En cuanto oyen lo de Catherine, no pasa nada, cariño. Algo aparecerá. La vecina se convirtió para ellas en un verdadero ángel de la guarda. Ella no solo se quedaba con Catherine, sino que también las invitaba regularmente a cenar, traía pasteles, alimentos, e incluso a veces ropa infantil que, según decía, le habían enviado unos parientes. A Gwen le resultaba incómodo, le daba vergüenza aceptar ayuda, pero precisamente gracias a esa mujer seguían aún a flote. Tiffany, te devolveré todo, te lo prometo, repetía Gwen. Déjate ya de ese te devolveré, refunfuñaba la vecina. No tiene nada de malo que la gente se ayude entre sí. Hacia finales de mes la situación se volvió crítica. El dinero que Tiffany le había dado se terminó. La vecina le ofrecía más, pero Gwen ya no podía seguir endeudándose sin saber cuándo podría devolverlo. Y entonces tomó una medida extrema. Consiguió trabajo en una gasolinera. No era un trabajo prestigioso, el sueldo era bajo y el horario complicado. Pero allí no preguntaban por los hijos, no exigían recomendaciones ni estudios superiores. Solo hacían falta manos dispuestas a trabajar. ¿Cuándo puede empezar? Preguntó el gerente, un hombre de unos 40 años con el rostro cansado. Incluso mañana. Perfecto. Turnos de 2 días sí, 2 no, jornadas de 12 horas. El sueldo es bajo, pero a veces hay propinas. ¿Podrá con eso? Podré, respondió Gwen con firmeza, aunque por dentro todo se le encogió de miedo. Turnos de 12 horas. Eso significaba que Catherine necesitaba ir al jardín de infancia. Gwen inscribió a su hija en el jardín municipal más cercano. La primera mañana en el jardín fue una pesadilla. Catherine se aferraba a la chaqueta de su madre, lloraba, gritaba. Mamá, no te vayas. No me dejes aquí. Cariño, tengo que ir a trabajar. Gwen se agachó, abrazando a su hija. Aquí habrá otros niños,
jugaréis, os leerán cuentos. No quiero. Quiero ir a casa. La educadora, una mujer de unos 50 años con semblante severo, tomó en brazos a Catherine, que lloraba desconsoladamente. Váyase, mamá. Así siempre es más fácil. Se calmará en 5 minutos. Gwen se fue escuchando los gritos de su hija. Todo el camino hasta la gasolinera lloró, emborronándose el rímel por las mejillas. El trabajo resultó ser más duro de lo que había esperado. Estar de pie 12 horas, salir corriendo hacia los coches con cualquier clima, repostar, sonreír a los clientes. El olor a gasolina se impregnaba en la ropa, en el cabello, en la piel. Al final del primer turno, Gwen estaba literalmente mareada por ese olor. Pero aguantaba. No tenía otra opción. Catherine no lograba adaptarse al jardín. Cada mañana se repetía la misma escena, lágrimas, gritos, aferrándose a su madre. Mamá, no quiero ir al jardín. Allí me hacen daño, sollozó la niña una tarde, cuando Gwen fue a recogerla. ¿Quién te hace daño, cariño? Preguntó Gwen alarmada, sentándose junto a su hija en el banco del vestuario. Todos. No me quieren. ¿Cómo que todos? ¿Qué hacen? Ellos quieren que juegue con ellos. Y yo no quiero. Catherine escondió la cara en el hombro de su madre. ¿Pero por qué, Sol? Ellos solo quieren ser amigos. No lo sé. Tengo miedo. Gwen habló con la educadora. Esta se encogió de hombros, mirándola con cierto aire de reproche. Los niños no molestan a su hija. Simplemente quieren jugar con ella, pero Catherine es una niña muy cerrada. Se pasa todo el día sentada en un rincón con su conejo y no se comunica con nadie. No participa en las actividades ni en los juegos. Quizá debería llevarla a un psicólogo. ¿A un psicólogo? Gwen se quedó helada. Bueno, como prevención. Está claro que la niña está pasando por algún tipo de estrés. ¿En casa todo está bien? Sí, mintió Gwen. Todo está bien. Recogió a su hija y se fueron a casa. Catherine guardó silencio todo el camino, apretando con fuerza la mano de su madre. En casa, después de acostar a la niña, Gwen se sentó en la cocina y se permitió romper a llorar. Sabía que Catherine sufría por la marcha de su padre. La niña se había vuelto retraída, miedosa. Y Gwen no podía ayudarla en nada, ella misma apenas se sostenía. Y de nuevo la niña enfermó. Fiebre, tos, mocos. Gwen llamó al médico y compró los medicamentos con el último dinero que le quedaba. Tiffany, sé que estoy abusando de tu amabilidad, pero, empezó ella, de pie en el umbral de la vecina. ¿Vas al trabajo? Claro, me quedaré un rato. Trae a tu pequeñita. Gwen llevaba a Caterina a la vecina, mientras ella, sin haber dormido, con dolor de cabeza y ansiedad en el alma, se dirigía a la gasolinera. Al trabajo que literalmente le causaba náuseas. Pero no tenía otra opción. Pasaron otras 2 semanas. Gwen trabajaba hasta el límite, ahorraba en todo, incluso en su propia comida. Catherine recibía lo mejor que se podía comprar con un salario miserable, mientras Gwen se conformaba con té y pasta barata. Una de las noches, a la gasolinera llegó un lujoso SUV negro. Gwen se acercó al auto de manera automática y abrió el tanque. 95, tanque lleno, dijo el conductor sin mirarla siquiera. Está bien. Ella llenó el tanque y cerró la tapa. El hombre pagó con tarjeta y ya estaba por irse cuando Gwen vio que un manojo de llaves se le cayó del bolsillo directamente al asfalto. Espere. Se le cayeron. Gritó, recogiendo las llaves. El hombre se detuvo y bajó la ventana. Gwen le entregó las llaves y enseguida se quedó callada, examinando atentamente el llavero. No era un llavero común de metal. Reconoció su trabajo. Un llavero muy caro,
dijo, sin apartar la vista del objeto. ¿Se lo regaló su esposa? El hombre sonrió con cierta ironía. Tenía unos 35 años, complexión atlética, traje caro y mirada confiada. El típico empresario exitoso. ¿Qué tiene de especial? Encogió de hombros. Es lo más simple. Un pedazo de metal. ¿En serio? Gwen lo miró sorprendida. Antes de tener a mi hija trabajaba en una empresa que fabricaba estos llaveros a pedido. No es un llavero común. Si la luz cae sobre él en cierto ángulo, se puede ver un mensaje de la persona que lo regaló. El hombre frunció el ceño. ¿Qué tontería es esa? Me lo regaló mi esposa. La ex, en su voz se escuchó amargura. Se fue silenciosamente con su amante, sin decir una palabra. Simplemente desapareció. Y este llavero es lo único que quedó de ella. Justo lo había regalado unos días antes de desaparecer. ¿Puedo comprobarlo? Preguntó Gwen con cuidado. El hombre esbozó una sonrisa escéptica, pero le pasó el llavero. Sí, adelante. Veamos esa magia. Gwen tomó el llavero, sacó su teléfono y encendió la linterna. Recordaba la tecnología. Alguna vez ella misma había participado en la creación de cosas así. Se necesitaba un ángulo preciso y cierta intensidad de luz. Giró lentamente el llavero, dirigiendo el haz de luz. Y de repente, apareció una proyección sobre el capó del auto. Letras delgadas, escritas con caligrafía elegante, perdóname. Tuve que hacerlo para que no perdieras el negocio. El millonario que se acercó se quedó helado al ver lo que Gwen le mostraba. Esto no puede ser, susurró, mirando las palabras brillando sobre el capó. Y yo pensaba todo este tiempo pensé que ella me había traicionado. Que se había ido con un amante porque era más rico, más exitoso. Tomó el llavero con manos temblorosas y él mismo iluminó con la linterna de su teléfono. La inscripción apareció de nuevo. ¿Para que no perdiera el negocio? Murmuraba para sí. ¿De qué está hablando? Gwen permaneció en silencio, sin saber qué decir. Vio cómo aquel hombre seguro de sí mismo de repente perdió toda su arrogancia, quedando confundido y atónito. Gracias, finalmente logró decir. Gracias. Yo necesito comprobar algo. Urgentemente. Agarró el llavero, se subió rápidamente al auto. El motor rugió y el SUV arrancó de golpe, casi derribando un cartel publicitario. Gwen lo observó alejarse y luego regresó a su puesto de trabajo. El administrador, un chico delgado de unos 25 años, asomó la cabeza desde la oficina. ¿Qué pasó? Gritó. Nada. El cliente se le cayeron las llaves. Entendido. Vamos, no te distraigas. Se está formando fila. Y de hecho, nuevos autos llegaban a la gasolinera. Gwen volvió a tomar la manguera de gasolina y se acercó a los vehículos, sonriendo a los clientes. El turno de hoy estaba especialmente duro, mucha gente, todos con prisa, algunos groseros, otros intentando irse sin pagar. Al final del turno, sus piernas dolían, la espalda le molestaba y el aire estaba cargado con el olor sofocante a gasolina. Gwen se cambió en el cuarto de descanso y sacó el teléfono. Un mensaje de Tiffany, Catherine ya comió, duerme. No te apures. Suspiró aliviada. Al menos un problema menos. De camino a casa, Gwen pensaba en aquel hombre con el llavero. ¿Qué descubrirá? ¿Qué significaba esa frase sobre el negocio? ¿Tal vez su esposa sacrificó su relación para salvar su empresa? Pero, ¿por qué no explicó nada, no dijo una palabra? Sin embargo, no era asunto suyo. Tenía sus propios problemas. El sueldo no llegaría hasta dentro de una semana y casi no le quedaba dinero. Catherine necesitaba zapatos nuevos, los viejos le quedaban pequeños.
¿Cómo combinar todo eso? Gwen subió al tercer piso y tocó suavemente la puerta de Tiffany. Ella abrió enseguida, poniendo un dedo sobre los labios. Duerme profundamente. Está cansada del jardín. Muchas gracias, susurró Gwen. Con cuidado tomó a su hija dormida en brazos y la llevó a su apartamento, acomodándola en la cuna. Catherine ni siquiera se despertó, solo murmuró algo en sueños y abrazó más fuerte a su conejito. Gwen se sentó junto a ella y le acarició el cabello. Lo lograrán. De alguna manera, lo lograrán. Pasaron varios días desde aquel extraño incidente con el llavero. Gwen continuaba trabajando en la gasolinera, acostumbrándose al monótono ritmo de los turnos, llenar autos, cobrar, sonreír a los clientes, incluso cuando solo quería sentarse y llorar de cansancio. El día fue común, cielo gris, lluvia ligera, flujo constante de autos. Gwen trabajaba en el turno de día, de 8 de la mañana a 8 de la noche. Ya empezaba a oscurecer cuando un auto negro con vidrios polarizados entró en la gasolinera. Gwen se acercó al auto de manera automática, esperando que el conductor bajara la ventana y dijera qué gasolina quería. Pero la ventana no se bajó. En su lugar, se abrió la puerta y salió un hombre de unos 40 años, de estatura media, con chaqueta oscura y rostro nervioso. Ni siquiera miró a Gwen, solo dijo, 92, tanque lleno. Y, sin esperar respuesta, se dirigió al edificio de la gasolinera, donde había una pequeña tienda. Gwen abrió el tanque, insertó la manguera y apretó el gatillo. La gasolina fluyó con su característico sonido. Se quedó observando el contador cuando de repente notó que la ventana trasera del auto se abrió ligeramente. Literalmente unos pocos centímetros. Y de allí salió volando un papel arrugado. Cayó directamente a los pies de Gwen. Su primera reacción fue indignación. Gwen frunció el ceño, mirando el papel. ¿Qué se cree?, dijo en voz alta, dirigiéndose a la persona dentro del auto. ¿Tan difícil es tirar la basura en un bote? La ventana se cerró inmediatamente. Completamente. La polarización era tan oscura que no se podía ver nada dentro. Gwen se quedó allí, sin saber qué pensar. Extraño. Muy extraño. Miró el papel a sus pies y luego otra vez el auto. El contador hizo clic, el tanque estaba lleno. Gwen retiró la manguera y cerró la tapa del tanque. Y, obedeciendo a algún impulso interno, se inclinó y recogió el papel. Al principio solo quería tirarlo a la basura. Pero sus manos desplegaron la hoja arrugada. La letra era irregular, las letras brincaban como si alguien escribiera en un auto en movimiento o en estado de pánico. Pero las palabras eran claras. Ayuda, me tienen retenido contra mi voluntad. Gwen se quedó helada, leyendo la frase una y otra vez. Su corazón empezó a latir más rápido. ¿Sería una broma de alguien? ¿O alguien estaba realmente en peligro? Rápidamente miró alrededor. El hombre todavía estaba en la tienda, podía ver su silueta a través de la puerta de vidrio. Estaba eligiendo algo en los estantes. Tenía tiempo. Gwen sacó su teléfono y marcó el número de la policía con manos temblorosas. «Policía, dígame». Se oyó una voz femenina calmada. «Hola, yo necesito ayuda. Trabajo en una gasolinera en la avenida. Llegó un auto negro y de él tiraron un papel pidiendo ayuda. Decía que una persona estaba retenida contra su voluntad. ¿Está segura de que no es una broma?» Yo no sé. Gwen apretó el papel en su mano. Pero, ¿y si es verdad? ¿Y si alguien está en peligro? Bien, deme la dirección de la gasolinera y el número del auto. Gwen dictó la dirección y dio el número del auto. La operadora anotaba todo, haciendo preguntas aclaratorias. La patrulla está en camino.
Trate de no llamar la atención ni provocar un conflicto. ¿Cuántas personas hay en el auto? No lo sé. Los vidrios son polarizados. El conductor salió, pero no se ve quién más está adentro. Entiendo. Manténgase en línea. Pero en ese momento Gwen vio que la puerta de la tienda se abrió y el hombre se dirigió de regreso al auto. Llevaba una bolsa con compras. Está regresando, dijo rápido Gwen al teléfono. No provoque conflicto. Espere a la policía. Claro, Gwen no podía simplemente quedarse allí viendo cómo el auto se alejaba. ¿Y si alguien estaba realmente en peligro? ¿Y si esa era la última oportunidad de ayudar a alguien? Guardó el teléfono en el bolsillo y dio un paso decidido hacia el conductor, bloqueándole el camino hacia el auto. No te dejaré ir, exclamó, extendiendo los brazos a los lados. Estás reteniendo a alguien contra su voluntad. Abre el auto. El hombre se detuvo, mirándola con total desconcierto. ¿Qué? ¿De qué diablos estás hablando? De su auto salió una nota. Gwen le mostró el papel. Aquí dice que están reteniendo a una persona contra su voluntad. El hombre miró la nota y su rostro se torció de ira. Oye, idiota. ¿Estás loca? La empujó con desprecio y Gwen apenas logró mantener el equilibrio. ¿Qué diablos te importa a ti? Aléjate del auto. Ahora mismo. Gwen intentó nuevamente bloquearle el paso, pero el hombre era más fuerte y la empujó bruscamente a un lado. Lárgate, loca. No tienes derecho. Gritaba Gwen, aferrándose a su chaqueta. Hay una persona ahí. Abre el auto. Comenzó un forcejeo real. El hombre trataba de empujar a Gwen, y ella, con todas sus fuerzas, se agarraba de la puerta del auto, impidiéndole abrirla. Contratan a locos para trabajar. Gritaba el hombre. ¿Dónde está la administración? Voy a quejarme. Sus gritos llamaron la atención. Edward, el administrador de la gasolinera, escuchó el alboroto y vio el forcejeo. Salió corriendo del edificio agitando los brazos. ¿Qué está pasando? Gwen, ¿qué estás haciendo? Le aconsejo que despida a este idiota. Continuaba el hombre, finalmente liberándose del agarre de Gwen. Ataca a la gente. Me acusa de tonterías. Está reteniendo a un rehén en su auto. Gwen seguía gritando, señalando el vehículo. De la ventana tiraron una nota pidiendo ayuda. Edward la tomó por los hombros y la apartó a un lado. Sus dedos se clavaron dolorosamente en los brazos de Gwen. Gwen, para. ¿Qué estás haciendo? Pero hay alguien allí. Trató de zafarse. Suéltame. ¿Qué alguien? Edward se puso rojo de ira. ¿Estás loca o qué? El hombre aprovechó el momento, abrió de un tirón la puerta del auto y se subió al volante. El motor rugió. No lo dejen ir. Gritó Gwen desesperada. La policía ya viene. Pero el auto ya arrancaba. Las llantas chirriaron sobre el asfalto y el vehículo negro desapareció entre el tráfico. No. Gwen intentó zafarse del agarre de Edward, pero él la sujetaba con firmeza. ¿Te das cuenta de lo que hiciste? Edward la sacudía por los hombros. Atacaste a un cliente. No lo atacé. Intentaba ayudar. Gwen le mostró el papel arrugado. Mira. Míralo tú mismo. Edward tomó el papel y leyó rápidamente el texto. En su rostro apareció la duda. ¿Cómo sabes que no es una broma? ¿Y si son los hijos jugando? ¿O algún amigo haciendo una broma? ¿Y si no es una broma? Exhaló Gwen. ¿Y si alguien realmente está en peligro? Entonces escucharon el sonido de una sirena. Un minuto después, un coche de policía llegó a la gasolinera. Salieron dos oficiales, un hombre de unos 50 años con bigote y una joven policía. ¿Quién llamó? Preguntó el hombre. Yo, Gwen dio un paso adelante. Trabajo aquí.
Llegó un auto negro y de él tiraron una nota. Le entregó el papel al policía. Él lo examinó atentamente y luego miró a Gwen. Cuénteme todo desde el principio. Gwen describió la situación con detalle, cómo llegó el auto, cómo el conductor fue a la tienda, cómo cayó la nota por la ventana. La policía tomaba notas en su cuaderno. ¿Recordó el número del auto? Sí, Gwen dictó el número que ya había memorizado. Bien. ¿Puede describir al conductor? Hombre de unos 40 años, estatura media, cabello oscuro, aspecto nervioso. Llevaba chaqueta oscura. Cara común, nada especial. ¿Cómo se comportaba? De manera agresiva, cuando intenté detenerlo. Me empujó y me llamó loca. El policía asintió y se volvió hacia su compañera. Revisa la matrícula en la base de datos. Veamos de qué coche se trata. La joven mujer se apartó, sacó la radio y comenzó a decir algo. Gwen estaba de pie, cambiando nerviosamente de un pie al otro. Arnold permanecía junto a ella, con el ceño fruncido. Un par de minutos después, la policía regresó. El coche está registrado a nombre de Peter Brown, 42 años. Todo limpio en la base, sin infracciones. Eso no dice nada, murmuró el policía con bigote. Comprobaremos. Iremos a la dirección registrada y hablaremos con él. Se volvió hacia Gwen. Hizo bien en llamar. Lo resolveremos. Si encontramos algo, nos pondremos en contacto con usted para que dé su declaración. ¿Y si realmente hay alguien en peligro? Gwen apretó los puños. Ya se han ido. ¿Y si no llegan a tiempo? Haremos todo lo posible. Pero no debía haber entrado en conflicto. Es peligroso tanto para usted como para la posible víctima. El delincuente podría reaccionar agresivamente, pero no podía simplemente. Lo entiendo, el policía suavizó el tono. Pero la próxima vez, simplemente llámenos y espere. No haga de heroína. Los policías se marcharon, dejando a Gwen sola con el administrador furioso. Entra en la oficina, dijo Edward con frialdad. Gwen lo siguió en silencio hasta un pequeño cuarto detrás de la tienda. Edward cerró la puerta, se sentó detrás del escritorio y con un gesto le indicó la silla frente a él. ¿Te das cuenta del escándalo que has provocado? Intentaba ayudar a alguien, respondió Gwen en voz baja. Te lanzaste sobre un cliente. Armaste una pelea en el trabajo. Edward elevó la voz. ¿Te das cuenta de lo que estás haciendo? Podría haber una víctima de secuestro. O podría no haberla. Golpeó el escritorio con el puño. ¿Sabes cuánto hemos perdido por tu culpa? Este tipo ahora nos inundará con denuncias. Arruinarás la reputación. Me importa un comino la reputación cuando está en juego la vida de alguien. Pues muy bien, Edward se recostó en la silla, porque a partir de hoy estás despedida. Las palabras cayeron como una bofetada. Gwen se quedó helada. ¿Qué? Estás despedida. Por violar la disciplina laboral, por agresión hacia un cliente, por crear una situación conflictiva. Recoge tus cosas y vete. Pero yo solo intentaba. Me da igual que lo intentaras, Edward ya sacaba unos papeles del cajón. No puedo arriesgar el negocio por tus impulsos heroicos. Aquí está la orden de despido. Firma aquí. Edward, por favor, la voz de Gwen temblaba. Tengo una hija. Necesito este trabajo. No volveré a hacerlo, yo. Sí, no lo harás. Porque aquí ya no trabajas. Firma, te digo. Gwen miró la hoja extendida. Las manos le temblaban. Tomó el bolígrafo y puso su firma. Las letras se le difuminaban ante los ojos por las lágrimas. El pago lo recibirás en tu tarjeta en 3 días, dijo Edward con sequedad. Puedes irte. Gwen se levantó con las piernas como de gelatina y salió de la oficina. En el almacén se cambió de ropa, recogió sus pocas pertenencias, un suéter de repuesto,
un paraguas, su neceser. Lo metió todo en su bolso. Al salir del área de la gasolinera, se volvió. Edward ya estaba atendiendo a otro cliente, sonriendo de manera profesional. Como si nada hubiera pasado. Para Gwen, sin embargo, había ocurrido una catástrofe. Otra vez se quedaba sin trabajo. Otra vez sin medios para subsistir. Y esta vez ni siquiera era culpa suya. Solo intentó ayudar. El frío viento de la tarde golpeó su rostro. Gwen se abrochó la chaqueta y caminó lentamente hacia la parada de autobús. Tenía la cabeza en blanco. ¿Y ahora qué? ¿Cómo le dirá a Tiffany? ¿Cómo pagará el jardín de infantes? ¿Con qué alimentará a Catherine? El teléfono sonó en su bolsillo. Gwen lo sacó, un número desconocido. Sí. Respondió con cansancio. ¿Gwen Stacy? Preguntó una voz masculina desconocida. Soy yo. Habla Austin Kutcher. Nos conocimos hace unos días. Me ayudaste con el llavero. Gwen se detuvo en medio de la acera. Sí, me acuerdo. ¿Ha pasado algo? No, al contrario. Todo está bien. Gracias a ti encontré a mi esposa. Lo hemos aclarado todo. Ella realmente sacrificó nuestra relación para salvar mi negocio de un competidor. Ahora estamos juntos de nuevo. Yo me alegro mucho por usted, dijo Gwen, sin entender por qué la llamaba. Quería agradecerte personalmente. Y me enteré de que te despidieron de la gasolinera. ¿Cómo lo sabe? Tengo mis fuentes, sonrió Austin. Dime, ¿estarás libre mañana por la mañana? Me gustaría hablar contigo sobre un trabajo. Gwen no pudo dormir en toda la noche. Se quedó acostada, mirando al techo, repasando en su mente la conversación con Austin Kutcher. Trabajo. Él le ofrecía un trabajo. Pero, ¿cuál? ¿En qué empresa? ¿Bajo qué condiciones? No lo explicó bien, solo fijó una cita para la mañana siguiente. ¿Y si es otra estafa? ¿Y si solo sintió lástima por ella en un impulso de gratitud y luego cambia de opinión? Los pensamientos giraban en su cabeza como un carrusel interminable, sin dejarla tranquila. Cuando comenzó a amanecer, Gwen se rindió y se levantó de la cama. Fue a la cocina y se preparó un té fuerte. Se sentó a la mesa, abrazando la taza caliente con las manos. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Otra vez se quedaba sin trabajo. ¿Cómo vivir ahora? ¿Con qué alimentar a su hija? El pago de la gasolinera llegaría en 3 días, pero ese dinero apenas alcanzaría para 2 semanas si se apretaba mucho. ¿Y después qué? ¿Volver a pedirle a Tiffany? ¿Volver a endeudarse sin saber cuándo podría devolverlo? ¿Mami? Una vocecita hizo que Gwen diera un sobresalto. Rápidamente se secó las lágrimas y se giró. En la puerta de la cocina estaba Catherine, con su pijama rosa favorito, abrazando a su conejo maltrecho, Fluffy. Buenos días, Solcito. Gwen forzó una sonrisa. ¿Por qué te levantaste tan temprano? ¿Hoy no voy al jardín? Preguntó la niña, acercándose y abrazando a su madre. Gwen abrazó a su hija y apoyó la cara en su cabello suave. ¿Cómo explicar a una niña de 4 años que su mamá había perdido el trabajo otra vez? Que casi no había dinero. Que el futuro era incierto y aterrador. No, pequeña. Hoy te quedarás en casa, besó a Catherine en la coronilla. ¡Hurra! Se alegró la niña. ¿Entonces estaremos juntas todo el día? Sí, estaremos juntas. ¿Y por qué llorabas? Gwen se quedó paralizada. Pensaba que se había secado las lágrimas, pero la niña lo había notado. No lloraba, solo los ojos me duelen, mintió. Mami, no mientas. Catherine puso su manita en la mejilla de su madre. ¿Estás triste? ¿Es por papá? No,
Solcito. Solo que mamá está pasando por un momento difícil. Pero todo estará bien, lo prometo. Gwen preparó el desayuno, gachas con leche y trozos de manzana. Catherine comía despacio, contando cosas del jardín, de la maestra y del niño Carl, que ayer le quitó la muñeca. ¿Y le respondiste? Intentó bromear Gwen. No, lloré, respondió seria la niña. La maestra lo regañó y me devolvió la muñeca. Después del desayuno, Gwen sentó a su hija a dibujar y ella misma tomó el teléfono, abriendo de nuevo los sitios de búsqueda de empleo. Pero las letras se le difuminaban. No podía concentrarse, todos sus pensamientos estaban en la próxima reunión con Austin Kutcher. A las 9 de la mañana sonó el timbre. Se acercó a la puerta, miró por la mirilla y se quedó boquiabierta. Austin Kutcher estaba en el rellano, en persona. Alto, con un caro traje gris y una postura segura de persona exitosa. Gwen pasó rápidamente la mano por su cabello, se ajustó la vieja bata de casa y abrió la puerta. ¿Usted? Preguntó con los ojos abiertos de asombro. Austin sonrió. Perdona por venir sin avisar. Sé que es grosero aparecer en la casa de alguien tan temprano, pero necesitaba verte cuanto antes. Pase. Gwen se hizo a un lado para dejarlo pasar. Austin entró en el pequeño vestíbulo, mirando a su alrededor. Gwen se sintió incómoda, el apartamento era modesto, antiguo, sin remodelar desde hacía 10 años. Junto a su costoso traje, todo parecía aún más pobre. Disculpe el desorden, murmuró ella. Está bien, dijo Austin mientras entraba en la habitación. Catherine estaba sentada en la mesa dibujando. Al ver al hombre desconocido, se puso en alerta y abrazó a su conejito. Esta es mi hija, Catherine, presentó Gwen. Mucho gusto, Austin se agachó, quedando a la altura de los ojos de la niña. ¡Qué conejito tan bonito! ¿Cómo se llama? Fluffy, respondió Catherine en voz baja. Excelente nombre. ¿Y qué estás dibujando? Flores para mamá. Maravilloso. Continúa, por favor. Austin se incorporó y se volvió hacia Gwen. ¿Podemos hablar? Sí, claro. Siéntese, Gwen señaló el sofá. Se sentaron. Gwen jugaba nerviosa con el borde de su bata. Me dijeron que te despidieron de la gasolinera, comenzó Austin. Sí, Gwen bajó la cabeza, sintiendo como el rubor de la vergüenza le cubría las mejillas. Anoche. ¿Por qué, si no es un secreto? Gwen resumió la historia de la nota y la policía. Austin escuchó atentamente, sin interrumpir. Entonces intentaste ayudar a alguien que posiblemente estaba en peligro, ¿y te despidieron por eso? El administrador dijo que creé una situación conflictiva y que atasé a un cliente. Gwen sonrió amargamente. Supongo que tiene razón. No debería haber intervenido. No, dijo Austin con firmeza. Hiciste lo correcto. No pasaste de largo ante la desgracia de otra persona. Hoy en día, hay pocas personas así. Gwen lo miró. En sus ojos se leía sinceridad. ¿De verdad lo cree? Absolutamente, asintió Austin. Sabes, no vine aquí solo por venir. Quería agradecerte personalmente. Gracias a ti encontré a mi esposa, y pudimos hablar. ¿Y cómo? Gwen no pudo evitar preguntar. ¿Se reconciliaron? Más que eso, sonrió Austin. Resulta que Mindy sacrificó nuestra relación por mi negocio. Sabía cuánto esfuerzo le había dedicado, lo difícil que había sido todo. Y cuando mi competidor decidió destruirme, le dio un ultimátum. ¿Qué ultimátum? Gwen escuchaba conteniendo la respiración. O ella me dejaba y vivía con él, o él usaría sus contactos para arruinarme por completo. Tenía materiales comprometidos, documentos falsificados. Podría haber enterrado mi negocio en una semana. Dios mío, susurró Gwen. ¿Y ella aceptó? Me amaba tanto que decidió sacrificarse. La voz de Austin se volvió más suave.
Se fue sin dar explicaciones. Yo pensé que había encontrado a alguien mejor, más rico. La odiaba. Y ella soportó a ese idiota todo ese tiempo para que yo pudiera salvar el negocio de mi vida. Su esposa lo ama mucho, si hizo ese tipo de sacrificios, respondió Gwen secamente, pensando en su propio esposo que los había abandonado sin pensarlo. Sí. Y yo no la merecía, Austen se pasó la mano por el rostro. Pero ahora todo cambiará. Encontré la manera de enfrentar a ese idiota. Tengo buenos abogados y contactos. Pagará por todo lo que hizo. Y Mindy y yo volveremos a estar juntos. Me alegra mucho por usted, dijo Gwen sinceramente. Te lo agradezco enormemente, Austen le extendió la mano. Si no fuera por ti, nunca habría sabido la verdad. Habría vivido con odio hacia la mujer que sacrificó todo por mí. Tras un minuto de silencio, volvió a hablar. Gwen, sé que ahora tienes problemas con el trabajo, Austen se recostó en el sofá. Y quiero ayudarte. ¿Puedo ayudar? Gwen se puso alerta. ¿Cómo? Tengo una gran empresa, nos dedicamos a logística y transporte. Justo ahora necesito una asistente personal. Alguien en quien pueda confiar. Gwen permaneció en silencio, sin creer lo que escuchaba. ¿Quiere contratarme? Exactamente, asintió Austin. El salario es bueno, el paquete de beneficios completo, el horario negociable. Tienes un hijo, y si necesitas salir temprano o llegar más tarde a veces, no hay problema. Lo principal es que el trabajo se haga bien. ¿Pero por qué yo? Gwen lo miraba desconcertada. Usted ni me conoce. No tengo experiencia como asistente, yo. Tienes lo más importante, la interrumpió Austin. Eres una persona íntegra. No pasaste de largo ante la desgracia ajena en la gasolinera, me ayudaste con el llavero aunque podrías haber guardado silencio. Eso vale mucho. No sé qué decir, Gwen sentía como las lágrimas le subían a la garganta. Dizzy, sonrió Austin. Mañana vienes a la oficina y yo te enseñaré todo. Te daré la dirección. Gwen miró a Catherine, que estaba concentrada coloreando otra flor. Luego volvió a mirar a Austen. Era una oportunidad. Quizás la última oportunidad de cambiar la vida de ellas. Sí, dijo en voz baja. Acepto. Excelente. Austen se levantó del sofá. Entonces te espero mañana a las 9. Anota la dirección. Él dictó la dirección de la oficina en el centro de la ciudad. Gwen la escribió en su teléfono con manos temblorosas. Y además, Austen sacó un sobre del bolsillo. Esto es para ti. Un adelanto. No, no puedo, intentó Gwen rechazarlo. Si puedes, insistió él, extendiéndole el sobre. Necesitas ponerte al día antes de tu primer día de trabajo. Compra algo apropiado para la oficina. Y también algo para tu hija. Es tan adorable. Gwen tomó el sobre con manos temblorosas. Lo abrió, había billetes dentro. Rápidamente los contó. Es demasiado, susurró. Esto adelanto del mes, explicó Austin. El salario será mayor, pero esto es para empezar. Adiós, Gwen. Nos vemos mañana. Saludó a Catherine al despedirse. Adiós, bonita. Cuida a mamá. Adiós, chilló la niña, asomándose desde detrás de la mesa. Gwen acompañó a Austen hasta la puerta. Cuando él se fue, se apoyó contra la puerta cerrada y lentamente se dejó caer al suelo. Aún apretaba el sobre con el dinero entre las manos. Mami, ¿qué es esto? Catherine se acercó. Es una nueva vida, pequeña, susurró Gwen, abrazando a su hija. Nuestra nueva vida. Al día siguiente, Gwen se levantó temprano y se arregló con cuidado. La noche anterior había ido de compras y comprado una blusa formal, una falda lápiz y zapatos de tacón bajo. Nada caro, pero se veía presentable y profesional.
Llevó a Caterina al jardín de infancia. La niña volvió a hacer berrinche, no quería dejar ir a su mamá. Pequeña, necesito ir a trabajar, explicó Gwen pacientemente. A un nuevo trabajo. Allí hay un jefe muy bueno, nos ayudará. ¿Vendrás a buscarme? Claro que vendré. Lo prometo. La oficina de la empresa Kucher Logística estaba en un moderno centro de negocios en el centro de la ciudad. Gwen entró al amplio vestíbulo con suelo de mármol y techos altos, sintiéndose fuera de lugar. El guardia revisó sus documentos y le dio un pase. 10º piso, indicó hacia los ascensores. Gwen subió al piso indicado. Las puertas del ascensor se abrieron y ella se encontró en una oficina amplia y luminosa. Detrás de la recepción había una joven con gafas. Hola, soy Gwen Stacy. Para ver a Austen. Sí, pase. Ya la están esperando, la joven sonrió. La condujo hasta el despacho al fondo del pasillo. Austen estaba sentado detrás de un gran escritorio, escribiendo en su portátil. Al verla, se levantó. Buenos días. Justo a tiempo, perfecto. Pase, siéntese. Gwen entró tímidamente y se sentó frente a su escritorio. ¿Estás nerviosa? Un poco, confesó ella. No hace falta. Seré un buen jefe, lo prometo, Austen sonrió. Y siempre seré comprensivo si hay problemas con tu hija o cualquier otra cosa. Tu tarea es ayudarme con documentos, reuniones y llamadas. Nada complicado. Ahora te presentaré al equipo. La siguiente hora transcurrió conociendo la oficina, los empleados y las responsabilidades. Todos fueron amables y atentos. Austin explicaba pacientemente, mostraba cómo hacer las cosas y respondía a preguntas. Para el mediodía, Gwen ya se había familiarizado un poco. Estaba sentada en su nuevo escritorio, justo al lado del despacho de Austen, revisando documentos, y por primera vez en mucho tiempo sintió algo parecido a la esperanza. La vida de Gwen y Catherine empezaba a mejorar. Por primera vez en meses, podía respirar tranquila, sin ahogarse de miedo y desesperación.